You knew how to prey on us, and you used our wishes for eternal life and salvation to abuse us. Cara a cara con su abusador, sentencian a Nazón Joaquín García, pero sus víctimas no pueden ocultar el dolor y la indignación. Thought he was going to come back to the room, start grabbing the blood and put it all on me. Conmovedores testimonios de una niña que sobrevivió a la masacre de Uvalde, en Texas. Sus padres y su doctor narran los terribles momentos que les tocó vivir. El río Bravo se queda sin agua. Los residentes, preocupados ante la sequía, temen quedarse sin el vital líquido. Los inmigrantes ven en esta situación una oportunidad para cruzar. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Después de declararse culpable de abusar de 3 menores y llegar a un acuerdo con la Fiscalía, el líder de la luz del mundo, Nazón Joaquín García, compareció ante la Corte Superior de Los Ángeles de California para recibir su sentencia. Dayanis López ha estado siguiendo este caso paso a paso. Dayanis, buenas noches, adelante. José, muy buenas noches. Y antes de que el juez Ronald Cohen sentenciara a García, durante 2 horas, varias víctimas y familiares tuvieron la oportunidad de relatar desgarradores testimonios. Incluso una de ellas lo describió como el mismo anticristo. The Nazón and this church have ruined my life. Every aspect of it. I have suffered more trauma and pain than I can ever begin to describe. ¿Qué le hizo usted para que violara a mi hija? What did I do to him so that he would rape my daughter? Si yo estaba a su disposición a trabajar al 100%. Entre lágrimas y súplicas, las víctimas que fueron abusadas sexualmente cuando eran menores de edad pedían justicia y que el juez Cohen diera el tiempo máximo en prisión al hombre que les destruyó la vida. You knew how to prey on us, and you used our wishes for eternal life and salvation to abuse us. No obstante, el magistrado aceptó el acuerdo entre la Fiscalía de California y los abogados de García y lo sentenció a 16 años y 8 meses en prisión. I apologize, my hands are tied. Lawyers do what lawyers do. Nazón, para evitar ir a juicio, aceptó el viernes pasado 3 cargos, 2 por obligar a 2 niñas a que le hicieran sexo oral y otro por haber cometido actos lascivos con una menor. As to those family members that have abandoned the Jane Does, shame. Shame on you. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Esta sentencia pone fin a la posibilidad de que el autoproclamado apóstol de Jesucristo pague por otras acusaciones como trata de persona, violación, extorsión y posesión de pornografía infantil. José, de haber sido encontrado culpable de los 19 delitos, Nazón Joaquín García pudo haber pasado el resto de su vida en prisión. Por otro lado, el juez programó una audiencia para el 18 de agosto para determinar cómo se indemnizarán a las víctimas. Regreso contigo. Y después de esto vendrá una demanda civil. A ver qué pasa con todo eso. Gracias, Dayanis, por tu reportaje. Ahora vamos a pasar a información desde Washington, donde también se vivieron momentos muy emotivos y desgarradores. Ante un comité de la Casa de Representantes hablaron sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Uvalde, en Texas. María Teresa Sarabia con los detalles. Mía Cerrillo, una estudiante de 11 años que presenció el horror de ver cómo el asesino masacraba a sus compañeros y maestras en el salón de la primaria Uvalde, describió ante miembros del Congreso los escalofriantes momentos en los que pensó que iba a morir y lo que tuvo que hacer para salvarse. Hay una puerta entre nuestros salones y se metió por ahí y le disparó a mi maestra y le dijo buenas noches. Le disparó en la cabeza. Al borde de las lágrimas, la pequeña dijo que cuando corrió, el asesino le disparó a su amiga que estaba junto a ella y relató lo que hizo para engañarlo. Pensé que iba a regresar al salón y entonces tomé su sangre y la puse toda sobre mí.
Para los padres de Mia, este episodio se robó la alegría y la infancia de su hija. Ya no es la misma niña con la que yo jugaba y corría, y hacíamos todo juntos, porque era la niña de papá. Un pediatra de Uvalde, que también acudió hoy a Washington, relató la profunda tristeza que sintió cuando llegó al centro médico momentos después de la masacre. Corrí al hospital y encontré a padres afuera desesperados, llorando y gritando nombres de niños, suplicando por alguna noticia relacionada con sus hijos. Esos gritos de las madres nunca los podré sacar de mi cabeza. También mencionó que no logra recuperarse del doloroso trauma que le causó haber visto algo que, dijo a los congresistas, ninguna oración podrá aliviar nunca. 2 niños cuyos cuerpos habían sido pulverizados por las balas que les dispararon, decapitados, cuya piel había sido desgarrada. Miguel Cerrillo, padre de la pequeña Mia, le preguntó a su hija que si hubiera algo que quisiera fuera diferente, ¿qué sería? A lo que la niña contestó sin titubear: tener seguridad. María Teresa Saravia, cierre de edición. 4 familias de niños heridos en la masacre de Uvalde interpusieron una demanda por $100 millones. Los agraviados buscan el patrimonio del asesino Salvador Ramos, pero también se nombra a su madre, Adriana Reyes, como probable acusada, ya que su hijo falleció. Los estudiantes fueron lesionados en la espalda, en el rostro, pierna y hombro, además del inimaginable trauma emocional que han sufrido. Eso también lo señala la demanda. Y en las afueras del Capitolio se llevó a cabo una manifestación a la que llegaron cientos de personas, todos pidiendo que haya una regulación de armas. Ahí estuvo nuestro corresponsal Alfredo Miranda y nos ofrece los siguientes testimonios. Mientras en el interior del Capitolio se discuten las cláusulas de una posible legislación de control de armas, afuera, activistas, madres, estudiantes y legisladores hacen escuchar su voz sobre la necesidad de detener la violencia armada. Es hora de ser valientes, es hora de hacer algo, porque la inacción es inaceptable, no es una opción. Los hechos de sangre ocurridos recientemente parecen haber abierto la oportunidad de generar discusiones sobre la problemática. En ningún otro lugar del mundo, un niño como mi hijo de 4º grado va a la escuela a discutir con sus compañeros sobre dónde van a esconderse o hacia dónde van a correr cuando el pistolero entre a su escuela. Eso solo ocurre en Estados Unidos y no tenemos que aceptarlo. Testimonios de víctimas de tiroteos refuerzan la necesidad imperiosa de que el Congreso legisle sobre el control de armas. Caroline perdió a su hija y ella misma fue herida por un pistolero. Él tenía 18 años, vino con una pistola y le disparó a mi hija matándola. Luego me disparó 3 veces, me dejó un orificio gigante en la espalda, lastimó mi hombro y perdí un pulmón. Me solidarizo con todas las madres que están temerosas de mandar a sus hijos a la escuela, que ya no pueden prácticamente dejarlos ir tranquilamente a ningún lugar por este problema viral, ¿no?, de la violencia de armas. Según los propios legisladores, el principal obstáculo es el sometimiento republicano a los intereses de la NRA. Las discusiones pretenden encontrar un punto en común. Los requisitos para poder comprar una arma, en primer lugar, hay una inversión enorme en la salud mental de los Estados Unidos. No es todo lo que pedimos, no es todo lo que sería una solución para la violencia en nuestro país, pero es un paso para adelante. Algunos legisladores creen que el diálogo representa una oportunidad. Dejar pasar el tiempo no beneficia nuestro esfuerzo, no ayudará a alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que tomar ventaja de esto inmediatamente. Todo parece indicar que por primera vez en muchos años el Congreso podría aprobar una ley de sentido común. Sin embargo, nada está dicho hasta que se lleve a cabo la votación. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Hoy fue inaugurada oficialmente la Cumbre de las Américas con la ausencia del presidente, la llegada del presidente Joe Biden, a pesar de que faltaron varios mandatarios. Aseguran que la función debe continuar. En Los Ángeles, California, nuestro corresponsal Anthony Becci ha estado ahí siguiéndonos todos los detalles para tenerlos en cierre de edición.
Era el último que faltaba por llegar a la Cumbre de las Américas y ya está en Los Ángeles. El presidente Joe Biden viene con una lista de prioridades desde la economía al medio ambiente, pasando por la seguridad y los problemas migratorios en toda la región. Tenemos una responsabilidad muy grande de establecer y fortalecer nuestras relaciones con todos los países de la región. La posible recesión es probablemente la mayor preocupación de la Casa Blanca. Kamala Harris intenta persuadir a los gobiernos del sur, a los que durante mucho tiempo dejaron de lado. Lo hace con promesas comerciales con la excusa de que así bajarán los precios. Cuando tenemos cadenas de suministro resistentes y seguras cerca de nosotros, las interrupciones serán menos frecuentes, habrá bienes disponibles y los precios bajarán. Pero muchos en la calle están cansados de tantas promesas y pocas acciones. Recuerdan que son ellos, los trabajadores, los que acabarán pagando las consecuencias de una alarmante crisis. Que la peor lucha es la que no se hace, así que lo último que se puede perder es la esperanza y seguir intentando. Ojalá nos oigan. Pero será una cumbre con pocos consensos, principalmente porque muchos presidentes han preferido no ir porque Estados Unidos no dio permiso a Cuba, Venezuela y Nicaragua para estar aquí. Dicen que estarán ausentes, pero se harán escuchar. La voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegará a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo. Precisamente por la posibilidad de disturbios con la presencia de Biden, las autoridades están extremando la seguridad, aunque de momento todo transcurre con completa normalidad. Desde Los Ángeles, California, Anthony Belchi, cierre de edición. A propósito, el canciller mexicano hará una importante petición a Estados Unidos en la Cumbre de las Américas. Marcelo Ebrard va a solicitar a la administración del presidente Joe Biden que invierta en Centroamérica de acuerdo al tamaño de su economía para reducir el flujo migratorio. El canciller mexicano cree que Estados Unidos podría aportar fondos de 2.000 a 3.000 millones de dólares. Y el gobierno federal ya tiene un plan para los miles de migrantes que se esperan arriben a la frontera las próximas semanas. La idea del Departamento de Seguridad Nacional es transportarlos a refugios en ciudades del interior, comenzando con la ciudad de Los Ángeles. En broma, algunos oficiales de la agencia lo llaman el Plan Abbott, en referencia al gobernador de Texas que hace unas semanas envió inmigrantes a Washington en autobuses. Después de la pausa, regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con nosotros. El terrible asesinato de un joven homosexual, familiares y amigos lo lloran. Todo sobre la hazaña de un tenista salvadoreño, todo un país lo celebra en grande. La muerte de un joven de la comunidad LGBTQ en Nueva York ha impactado a los residentes de la Gran Manzana, no solo porque fue asesinado, los ladrones también se aprovecharon para apoderarse de todo lo que él tenía. Ángela González con la siguiente historia. Una vigilia exigiendo justicia y aclarar la misteriosa muerte del joven LGBT Julio Ramírez a más de un mes de que su cuerpo fuera hallado sin vida en el asiento trasero de un taxi fue llevada a cabo en Times Square. Julio salió de este bar el pasado 21 de abril. Esta fue la última foto que se tomó. Él fue visto saliendo con 3 hombres que lo subieron a un taxi hacia las 3 de la madrugada y 19 minutos después estaba muerto. La forma como terminó su vida sigue siendo un misterio y familiares y amigos exigen que el caso no caiga en la impunidad y que se proteja a la comunidad a pocos días de la celebración del orgullo gay. Era una persona con un corazón tan grande, siempre los hacía reír, siempre era tan buena persona y mucha gente lo extraña. Al joven de raíces salvadoreñas que se desempeñaba como trabajador social le vaciaron sus cuentas bancarias, le robaron su billetera y los datos de su teléfono inteligente fueron borrados antes de su muerte, lo que hace temer que se trate de una peligrosa banda de criminales. Yo frecuentemente voy a ese bar, fue algo que, tú sabes, fue doloroso, no solamente porque era un patrón de ese lugar que yo siempre iba, pero era alguien, tú sabes, inocente y no merecía, tú sabes, que muriera tan joven y él era bien, ¿cómo se dice?, exitoso. El crimen se mantiene bajo investigación y hasta el momento la policía no ha dado a conocer el video de vigilancia de los sospechosos. Graduado de la Universidad de Buffalo, la partida de Julio deja un vacío grande en su familia y en su comunidad.
Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Continuando en Nueva York, están buscando a un ladrón que le robó una cadena de oro a un hombre y le disparó en la pierna. El chofer entregaba un pedido en Manhattan cuando fue sorprendido por el delincuente que quiso arrancarle la joya con un valor de unos $8,000. El asaltado, de 55 años, se resistió y el ratero jaló del gatillo para luego escapar con el botín. Vea las imágenes. Una breve pausa, regresamos con más información. Hay emergencia en el río Bravo. La sequía extrema preocupa a los residentes en la frontera. Orgullo salvadoreño. Un joven tenista gana un importante torneo. Le vamos a decir de quién se trata. Residentes de Piedras Negras, Coahuila, están preocupados. El cauce del río Bravo ha caído a niveles alarmantes. Temen quedarse sin agua, pero esta situación también ha sido aprovechada por los migrantes. Efraín González nos presenta todos los detalles. Es la desoladora vista del río Bravo, que se encuentra en uno de los niveles más bajos que ha registrado en la frontera de Piedras Negras, Coahuila, a causa de la prolongada sequía que vive el norte de México. Se trata de un inaudito hecho que está alarmando a la mayoría de la población, cuyo consumo de agua depende en su totalidad de la capacidad de este río. El río Bravo siempre era nuestro respeto porque estaba al tope. Ahorita pues ya yo creo que ya puedo caminar por ahí. El agua es muy necesaria para vivir. Parece una situación muy crítica para todos, simplemente para el ganado que yo tengo y tengo que llevar agua todos los días y está tremenda la sequía esta. En ejidos que se suministran de pozos como este, también ha empezado a escasear el agua al reducir el nivel freático. Las autoridades señalan que aún no se trata de una crisis como la que enfrenta Nuevo León u otras zonas del mismo estado de Coahuila, como La Laguna. El abastecimiento que se tiene o la garantía de poder tener uso doméstico, pues sí da para poder tener todavía el almacenamiento que se tiene en la presa para poder abastecer pues por varios años a Piedras Negras. Además, la sequía del río Bravo está facilitando el cruce de grandes caravanas de migrantes como este contingente captado en horas de la mañana que atravesaron de Piedras Negras a Eagle Pass caminando con el agua apenas al nivel de su cintura. Aunque el bajo nivel del río Bravo es un tema preocupante para la mayoría de la población, las autoridades locales afirman que la ciudad tiene garantizado el suministro de agua por lo menos durante 8 años más, independientemente de la grave sequía que afecta al norte del país. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, cierre de edición. Ahora vamos a información de El Salvador, donde un tenista hizo historia y lo celebra todo el país. Ganó un importante premio internacional. Walter Peñate nos presenta la historia de este deportista. La Asamblea Legislativa de El Salvador otorgó la distinción de hijo meritísimo al tenista Marcelo Arévalo por haber logrado la hazaña de conquistar el campeonato Roland Garros en Francia. Te has convertido en la prueba irrefutable de que somos capaces de las más grandes hazañas. Marcelo Arévalo está besando la cima del mundo a nivel profesional del tenis. Dice que después de 25 años logró más de lo que había soñado. Ganar un título de Grand Slam, a veces viniendo de un país tan pequeño que tal vez no tenemos tanta cultura deportiva en el tenis todavía. Espero que eso cambie a partir de ahora y que pueda ser parte de este cambio y impulsar a muchísimos niños. Ejecutivos del Instituto Nacional de los Deportes y de la Federación de Tenis presentaron oficialmente al tenista y le entregaron un reconocimiento de $5,000. En un primer momento fuimos criticados, la junta directiva, por apostarle a Marcelo. Pero creo que hoy podemos decir que ha valido la pena. Este campeón fue recibido en El Salvador como un verdadero héroe que ha puesto en alto el nombre del pulgarcito de América. Marcelo Arévalo dedica este triunfo a su familia y a su país y se prepara para el próximo torneo, el Máster de Turín, donde se concentrarán las 8 mejores parejas del mundo. En Santa Ana, El Salvador, Walter Peñate, cierre de edición. En Alemania, un auto embistió a una multitud, matando a una persona y dejando más de 12 heridos. 5 de los lesionados están muy graves después del aparatoso incidente en una concurrida zona del centro de Berlín. El vehículo terminó dentro de una tienda y el conductor fue arrestado. Aunque no se ha confirmado, el periódico Bild publicó que lo sucedido fue intencional.
Y el asesinato de un fiscal paraguayo lo acordaron a organizaciones criminales de Brasil, Paraguay y Colombia. La policía de Colombia informó que el plan para matar a Marcelo Pecci lo coordinó el primer comando de la capital de Brasil. 5 de los involucrados ya fueron capturados y uno más sigue prófugo. Pecci fue baleado en una playa colombiana el 10 de mayo frente a su esposa, y esto durante su luna de miel. Una pequeña pausa, regresamos con más a Cierre Edición. Tremenda riqueza en el fondo del mar. Descubren monedas y lingotes de oro. ¿Pero a quién le pertenecían? ¿Le gustarían unas vacaciones inolvidables y al estilo de la realeza? Le presentamos opciones a continuación. Son maravillosas construcciones en Francia. Han sido restauradas habitaciones que mantienen la elegancia del siglo XVIII, lujosas camas, vistas espectaculares, y se rentan desde apenas $110 y van hasta los $500. Y revelan imágenes de tesoros de un barco que se hundió hace cientos de años en la costa de Colombia. El gobierno de ese país difundió el video donde se ven lingotes y monedas de oro, espadas y vasijas de lo que se cree es el galeón San José, que fue atacado por corsarios ingleses en el año 1708. El presidente Iván Duque afirmó que también fueron encontradas otras 2 embarcaciones hundidas. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt.